¿Me escuchan bien todos? ¿Me escuchan bien? Bien, perfecto. Muy bien. Hoy contamos con la disertación de un gran referente en el derecho penal a nivel nacional e internacional. El tema de hoy es la pedagogía de la desmemoria, los entornos digitales y la enseñanza de los posgrados jurídicos en la pospandemia. Agradecemos enormemente la participación de nuestro disertador, el doctor Matías Bailone, uno de los profesores de la maestría en Derecho Penal que se desarrolla para extranjeros no residentes en el país, una maestría que cuenta con una gran aceptación en todos los países de Latinoamérica, que realmente nos enorgullece poder unir al continente en temáticas tan importantes. Y esto lógicamente es con un gran esfuerzo del instituto, de los profesores, de la Universidad de Buenos Aires que ha aprobado este tipo de programas para los extranjeros. Así que estamos muy contentos de este encuentro que se está dando hoy y todo el trabajo que estamos llevando a cabo semestre a semestre con estas maestrías, las cuales voy a desarrollar luego de la disertación del doctor. Para quienes estén interesados en estos programas, aquí veo que muchos de los participantes son alumnos o ya egresados de las maestrías, magísteres de la Universidad de Buenos Aires, así que eso habla realmente muy bien de esta comunidad, de poder seguir creciendo y formando personas en el derecho. Voy a hacer un breve resumen de la vasta trayectoria del doctor Matías Bailone. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires, como bien dije, en la maestría intensiva y también en la maestría regular en Derecho Penal y en diferentes universidades de América Latina. Investigador postdoctoral del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Doctor en Derecho en Ciencias Penales por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Abogado especialista en derechos humanos y procesos de democratización, de la Universidad de Chile. Secretario general y representante de Argentina ante el Comité Permanente de América Latina para la Prevención del Crimen de Naciones Unidas, COPLAD. Profesor honorario de la Universidad Nacional del Altiplano, Perú, y de la Universidad Señor de Zipán, Chiclayo, Perú. Miembro honorífico de la Academia Boliviana de Ciencias Jurídico-Penales, consultor internacional del Ministerio de Justicia de la República de Bolivia, consultor internacional del Ministerio de Justicia de Ecuador, asesor internacional del Ministerio de Justicia, Derechos y Cultos de Ecuador, coordinador del doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Matanza, y secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina. Realmente su currículum y su experiencia, tanto en lo académico como en lo profesional, es muy vasta. Una breve introducción y ya le paso la palabra al doctor Matías para que pueda brindarnos esta excelente conferencia. Desde ya muy agradecido con su participación. Le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias Agustín, muchas gracias a Graciela, a todos los del instituto. No sé si me escuchan bien, ¿sí? Me Sí, avisan perfecto. que haya algún problema, pero bueno, muchas gracias por la invitación, es un gran honor para mí estar invitado y que además que me hayan invitado a hablar de este tema. Eh, y además, como bueno, lo ha dicho recién Agustín, mi relación con América Latina es muy intensa desde hace 20 años, así que estoy relacionado por mi currículum, por mi participación en diversas universidades de la región y además por estar también vinculado hace ya muchos años, tampoco sé cuántos, ¿no? Pero con el instituto dando estas maestrías intensivas, así que veo muchos que han sido exalumnos míos probablemente, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos de nuevo y gracias por reincidir conmigo en esta posibilidad de una
de una charla, de una conferencia, no le voy a decir conferencia, ¿no? Más de una charla que vamos a tener entre ustedes y yo. Así que justamente por el tema que vamos a tratar, por el tema del que vamos a hablar, voy a querer que sea participativa, como vamos justamente a hablar en esta misma charla. La participación requiere unas ciertas reglas de juego que en este caso serán que sean hacia el final de la charla, ¿no? Cuando ya haya terminado de exponer lo que quiero mínimamente exponer, me gustaría escucharlos a ustedes, ya sea con las preguntas que les envíen a los coordinadores o a ustedes pronunciándolas en vivo, para poder conversar sobre estos temas tan importantes y tan urgentes como es hablar de la educación de posgrado en los entornos virtuales, ¿no? Que es un poco lo que vamos a hablar. Yo quiero hacer un disclaimer también de responsabilidad en el sentido de que yo no soy experto en este tema, ¿no? Justamente como lo dijo Agustín, yo soy profesor de Derecho Penal y Criminología, por lo cual mi expertise llega hasta ahí y hasta ahí nomás, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que no soy experto en pedagogía y no soy experto en la pedagogía universitaria de formación, quiero decir, ¿no? Pero bueno, mi larga experiencia en la formación universitaria, en el derecho penal, tanto en grado como en posgrado, creo que me habilita un poco a, por lo menos, plantear algunas dudas que tengo con respecto a esto que se denominan entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? EVA, ¿no? Por sus siglas. Y estos entornos virtuales de aprendizaje, cómo han modificado su estructura y su funcionamiento, no solamente en la última década, en los últimos años, sino, como todos sabemos, a partir de la pandemia de COVID, a partir de, digamos, de las cuarentenas que tuvimos en todos nuestros países y que nos obligó a innovar a la fuerza, ¿no? Nos obligó a innovar en las técnicas que ya se venían implementando en algunos lugares con bastante éxito, pero bueno, esto como todos sabemos llevó a adaptarnos a la fuerza a un entorno muy difícil de sobrellevar como fue el encierro y cómo sobrevivir en las pedagogías durante el encierro. Y entonces un poco sobre eso quiero hablar, ¿no? Sobre la experiencia que tuvimos nosotros, ya sea también como alumnos o como profesores. Muchos de ustedes seguramente también son profesores de entornos virtuales. Cómo esto cambió con la llegada de la pandemia, cómo la pandemia nos obligó a modernizarnos, a adaptarnos a cosas que ya venían en algún punto debatiéndose, cómo las tecnologías también avanzaron y cambiaron la forma cultural en la que nosotros nos vamos a relacionar. Creo que esto va a ser uno de los ejes sobre los que vamos a hablar profundamente, ¿no? El hecho de que no vamos a tratar de hacer críticas o hacer loas a las tecnologías en sí mismas, ¿no? Porque las tecnologías en sí mismas son justamente mera técnica, ¿no? Lo que hay detrás cuando hay un debate sobre las nuevas tecnologías, como se las denomina, es las formas culturales de adaptación que nosotros como sociedades adoptamos frente a las nuevas tecnologías. Entonces, no es a las tecnologías a las que alabaremos o criticaremos, sino a las formas culturales que nuestras sociedades adoptan a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías. ¿Bien? Entonces me parece que esto es interesante porque esto nos lleva a pensar que las formas de aprendizaje y enseñanza, básicamente, ¿no? Que en teoría sociológica son uno de los puntos centrales de la teoría sociológica norteamericana, del interaccionismo simbólico, etcétera, etcétera, de diversas teorías norteamericanas sociológicas sobre aprendizaje y enseñanza, tiene que ver con las formas culturales en las que el aprendizaje y la enseñanza se dan. Y me parece que las formas culturales que vamos a debatir hoy, o tratar de debatir mínimamente, tienen que ver con estos entornos virtuales de aprendizaje. Cómo eso pone en juego algunas cuestiones que venían a debatirse desde varias décadas atrás, ¿no? Sobre la enseñanza universitaria, sobre la enseñanza universitaria de grado, sobre la enseñanza universitaria de posgrado, y cómo estas cuestiones, digamos, con la pandemia, y ahora que la pandemia pasó y que ya podemos hacer un recuento de todo eso, ¿no? Que ya podemos hacer un verdadero, digamos, beneficio de inventario de esas cuestiones, podemos darnos cuenta de que la enseñanza universitaria, y la de posgrado en particular,
queda expuesta en toda su desnudez a partir de estas situaciones históricas, ¿no? Queda expuesta en las formas en las que el desgaste histórico había de alguna manera corroído esas formas vetustas de enseñanza, había corroído esas formas vetustas de presencialidad universitaria tan del siglo XIX, en realidad no del siglo XX, sino del siglo XIX, y que esto nos lleva a enfrentarnos, como digo, a la forma pura de la enseñanza. Que esté bien o está mal, vamos a tratar de marcar lo que creo que está bien y lo que creo que está mal y lo que creo que hay que mejorar y lo que creo que hay que enfrentar en debates serios y precisos, pero me parece que estamos en un momento muy descarnado de la discusión, ¿no? Muy honesto de la discusión, en donde ya algunas cuestiones quedan completamente fuera de discusión y nos concentramos en lo verdaderamente importante, ¿no? Los entornos virtuales de aprendizaje nos llevan a pensar muchas cuestiones que, como digo, ya venían debatiéndose décadas antes con respecto a la forma y con respecto al contenido de la enseñanza universitaria. El e-learning, ¿no? La educación electrónica, por medios electrónicos, por medios digitales, digamos, por la web, por los recursos de la web, por los recursos digitales, etcétera, etcétera, es algo que ya venía en discusión desde décadas atrás. Y justamente desde décadas atrás nosotros veníamos pensando, veníamos debatiendo, veníamos siendo una de las tareas, digamos, más comunes de discusión, como la digitalización de las grandes bibliotecas del mundo, como el acceso a contenidos digitales de formatos académicos, eran una cuestión que ponía en discusión la forma tradicional de enseñanza universitaria. Y la forma tradicional de enseñanza universitaria ha sido, y yo la he ejercido, y de algún modo la sigo ejerciendo, y también es una autocrítica que me hago a mí mismo, ¿no? En el sentido de que esta forma del profesor dando una conferencia en lugar de dando una clase, ¿no? Estamos acostumbrados en América Latina en particular de que los profesores de derecho seamos conferencistas todo el tiempo. Y no conferencistas dando una conferencia, que eso ya es otra cosa, ¿no? No me voy a meter en eso. Sino conferencistas dando conferencias cuando en realidad tendríamos que estar dando clases. Y dando clases significa no solamente un afán participativo en el que involucrar a los alumnos, sino que esa participación, y esto me parece que es algo que con la pandemia lo aprendimos muy bien, por eso digo, a partir de la pospandemia, estas cosas quedan mucho más expuestas, que la participación no necesita de la presencialidad, ¿no? Que la participación tiene otras formas mucho más amenas, amigables con los tiempos actuales, e inclusive mucho más adecuadas al aprendizaje real de los contenidos y de los formatos académicos que la mera presencialidad. Es decir, la presencialidad real, la presencialidad en el aula, la presencialidad en las aulas físicas de las facultades de nuestro entorno, de nuestros países, de nuestro continente, ha sido uno de los fetiches más abusados en la historia de la enseñanza del derecho. Y todavía hoy seguimos teniendo a grandes profesores, colegas nuestros, amigos nuestros, ¿no? Y gente que admiramos muchísimo, por supuesto, que siguen pensando que la presencialidad es irrenunciable. Y yo creo sinceramente y con todo respeto que me parece que es un fetiche, es un fetichismo de la presencialidad que tenemos que poner en su justa dimensión. Yo entiendo que la presencialidad tiene para otras carreras, para otro tipo de enseñanzas, no justamente para las jurídicas, donde sabemos que tanto de un lado como del otro no tenemos las exigencias que tienen otras ramas del saber científico, ¿no? Entonces, justamente en derecho, justamente en las ciencias jurídicas, la presencialidad es un fetichismo sobre el que se ha construido la idea de que la enseñanza específicamente de posgrado tiene que ser en las viejas aulas de derecho, con el profesor enfrente del aula, con el profesor hablando más de 1 hora y media sin parar, ¿bien? Con el profesor dando textos de su propia autoría, ¿bien? Y los alumnos repitiendo los mismos textos que el autor ha repetido en la clase, en esa clase barra conferencia, como dije recién, ¿no? Como decía
como decía Zaffaroni alguna vez, ¿no? Dice esas clases de Herr Professor, ¿no? Por decir, ¿no? El modelo alemán de enseñanza de von Listiano, por decirlo de esta manera, en la que el profesor solamente entabla un diálogo con los alumnos cuando le consultan por la bibliografía o por preguntas muy específicas, pero si no fuera por esas últimas, digamos, preguntas al finalizar la clase magistral, no habría comunicación ni participación entre el profesor y los alumnos. Es decir, el profesor podría estar hablando como si estuviese hablando ante un aula vacía, o una cámara, ¿no? Porque también en esto tampoco pasemos al fetichismo de la virtualidad, ¿no? Digo, o una cámara, como estoy hablando yo ahora, y todos ustedes con las cámaras apagadas y nadie escuchando, y ahí no hay ninguna participación. Lo que quiero decir es que la participación no es un sinónimo de presencialidad. La participación se puede dar de muchas formas. Se puede dar en la presencialidad porque tenemos ejemplos didácticos y pedagógicos de grandes profesores que han sabido y saben, por supuesto, enseñar y hacer verdadero enseñanza-aprendizaje a través de una presencialidad participativa. Por supuesto, y de esos tenemos ejemplos muy notables, y todos nosotros recordaremos, cada uno de nosotros, a profesores que nos marcaron en nuestra carrera de Derecho, o en alguna otra carrera en la que sea, ¿no? Y que entran dentro de esa categoría. Pero elevar la presencialidad a la categoría de que es la única forma de un aprendizaje participativo es un fetichismo completamente irresponsable. Así como también es un fetichismo irresponsable exactamente lo contrario, es decir que, bueno, entonces toda la virtualidad en realidad es participativa. Ya vemos que ni la virtualidad ni la presencialidad por sí misma aseguran la participación, aseguran el entorno participativo, por lo cual los profesores de derecho, ya sea de grado o de posgrado, tenemos que todo el tiempo tratar de generar la participación, porque la participación o no de los alumnos depende del profesor, es responsabilidad del profesor. Por supuesto que hay una responsabilidad de los alumnos también, eso desde ya, ¿no? Pero voy a concentrarme ahora en esta primera parte de la responsabilidad, que significa que nosotros, los docentes, tenemos que estar todo el tiempo inventando nuevas formas, ya sea en la presencialidad o ya sea en la virtualidad, para poder generar la participación del alumnado, para poder generar un entorno cultural amplificado de enseñanza-aprendizaje, en donde no solamente entren en juego, donde no solamente ingresen al juego escénico de la enseñanza, ¿no? Los contenidos formales, los contenidos que vamos a transmitir y los textos que se ponen en discusión en la clase, sino también lo que he denominado un entorno cultural amplificado del alumnado, que en el fondo es la interacción que el docente genera con los contenidos que tiene que enseñar, con el entorno cultural de la sociedad a la que pertenece el alumnado. Y cuando me refiero a un entorno cultural amplificado, me refiero, y mis alumnos y mis exalumnos lo saben perfectamente que esto yo lo hago, o sea, yo muchas de las cosas que digo me hago autocrítica, pero en esto me parece que lo intento hacer, que lo logre o no, es otra historia, por supuesto, que es eso del diálogo, el ingreso de ese entorno cultural amplificado, que vendría a ser, ¿no?, todas las referencias culturales que tenemos como sociedad, que vendría a ser la cultura general y no científica y no jurídica específica en la que nos movemos. Quiere decir entonces todo un entramado cultural que significa el entretenimiento, por ejemplo, la comunicación, por ejemplo, significa los modos en los que nosotros nos desarrollamos virtual y físicamente. Significa las plataformas que usamos para entretenernos, ya sea para ver películas o series, o significa los juegos o videojuegos con los que nosotros interactuamos todo el tiempo. Significa los modos que tenemos de comunicarnos a través de las apps, de las aplicaciones, a través de los teléfonos celulares, de los móviles, de las computadoras, de las tabletas, etcétera, etcétera, etcétera. Significa que cuando estemos aprendiendo alguna rama del derecho, que cuando estemos aprendiendo alguna clase de posgrado de derecho, de la que sea, no sea una rebanada de nuestra vida completamente, digamos, aislada del resto de nuestra vida,
sino que podamos integrarla a esas referencias culturales generales que tenemos. Por eso a mí siempre me ha interesado, cuando doy clases de teoría del delito, cuando doy clases de derecho penal internacional, o cuando doy clases de teoría de la pena o de criminología, me gusta y me interesa muchísimo todo el tiempo tratar de buscar esas referencias culturales comunes que tiene el profesor con los alumnos, que tienen que ver con esto, con el país donde vivimos, con la generación que podemos, problema que es irresoluble, por supuesto, ¿no? Mientras más viejo se hace el profesor, más difícil es entablar ese diálogo con el alumnado, ¿no? Digo, a mí me sucedía que yo empecé a dar clases de muy joven, hace muchos años, claro. Entonces, cuando empecé a dar clases de muy joven en posgrado, bueno, como leyeron mi currículum, saben que bueno, he sido en Perú, en Bolivia, en Chile, en Brasil, en Guatemala, en Honduras, bueno, en muchísimos países de la región, en Brasil, y yo era muy joven cuando empecé a dar clases, entonces todos mis alumnos eran mucho más grandes que yo, ¿no? Porque eran clases de posgrado. Entonces eso me generaba a mí un cierto confort, ¿no? Una cierta tranquilidad y una cierta comodidad, ¿no? De que yo conocía las referencias culturales de las personas más adultas, ¿no? Porque claramente eso es fácil de conocerlo, ¿no? O sea, yo podía, o por lo menos creía que podía, si lo logré o no ya es otra cuestión, ¿no? Pero creía que podía entablar ese diálogo de referencias culturales, ¿no? Películas, series, cronologías históricas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando uno se va haciendo viejo, que es, como digo, inevitable, por supuesto, y los alumnos se van haciendo cada vez más jóvenes, ¿no? Eso que parece una cosa que a mí me ha chocado mucho en los últimos años, pero a la cual uno obviamente no le queda otra que terminar de adaptarse a esa cuestión y de aceptarla, por supuesto. El paso del tiempo se tiene que aceptar, no queda otra. Me ha pasado un efecto contrario, ¿no? De que todos mis alumnos ya son mucho más jóvenes que yo. Entonces, ahí es donde me cuesta un poco más quizá a mí, ¿no? Es decir, trato de tener ese diálogo, de entablar esa cuestión, pero me es más difícil, por supuesto, porque es mucho más difícil comunicarse con la gente más joven cuando uno es más viejo, ¿no? O cuando uno siempre ha sido un viejo de alma en general, ¿no? Entonces, básicamente ahí siempre hay una complejidad que creo que es interesante porque le hace plantear al docente, y a mí en particular, ¿no? Que estoy contando esta anécdota, eh, una cierta, una cierta cuestión de desafío, ¿no? Un desafío que me hace a mí cada vez que me pongo frente a una cámara, como ahora, o frente a un aula en forma física, frente a alumnos más jóvenes que yo, ya sean de grado o de posgrado, me plantea ese desafío de tratar de entender, ¿no? Las referencias culturales de la hora, de otras generaciones, de otros cursos generacionales, lo que a uno le mantiene el alma más joven, ¿no? Es la forma que tienen la gente grande de mantenerse de alma joven, porque lo del cuerpo ya no se puede. Entonces, de esa manera uno trata de entablar ese diálogo intergeneracional para abajo. A mí me pasaba que yo siempre hacía un diálogo intergeneracional para arriba, ¿no? Para las generaciones más grandes a la mía. Ahora me sucede al revés, pero es inevitable, era lógico y normal, así que un poco es lo que está pasando, ¿no? Bueno, yo quiero hablar de un poco de todo esto, y me hice unas anotaciones aquí porque como no es mi tema, a mí no me gusta trabajar con anotaciones, a mí no me gusta trabajar con presentaciones en PowerPoint o en Prezi, aunque a veces las uso, por supuesto, pero en general no hago esto, pero como no es un tema mío, hice un par de anotaciones para no olvidarme algunas cuestiones que quiero decir, ¿no? Cuando se habrán preguntado ustedes el tema, el título de la charla, ¿no? Pedagogía de la desmemoria, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la educación en los entornos virtuales, especialmente en el posgrado de Derecho, en los posgrados de Derecho? Yo sobre esto quiero decir algunas cuestiones, ¿no? Lo de la pedagogía, por supuesto, tiene que ver claramente con esto que nos preguntamos los profesores casi como una cuestión meta académica o meta universitaria, que es cómo transmitimos los conocimientos. Por un lado, ¿no? Tener los conocimientos actualizados para poder enseñarlos, claro,
pero por el otro lado también una cierta pedagogía de cómo hacerlo, ¿no? Una cierta metodología de cómo transmitir aquello poco o mucho que uno sabe, en general siempre es poco, que para transmitirlo de una manera coherente, transmitirlo de una manera que sea interesante, transmitirlo de una manera que logre esa interacción, que logre esa participación. Me parece que esto es lo interesante, ¿no? Y lo de la desmemoria tiene que ver que ya por Borges sabemos, y bueno, hay autores de muchos países, y a mí me gusta siempre citar a grandes referentes literarios, ¿no? Por Borges, por Julio Ramón Ribeiro, que tenemos colegas del Perú, o por muchos otros grandes escritores de la región, sabemos que la desmemoria no es lo mismo que el olvido. Y a mí me interesaba lo de la desmemoria, no como un sinónimo de olvido, ni como un antónimo de memoria, sino como una categoría distinta, que ponía en juego o pone en juego, como ya dije de algún modo, las formas tradicionales pedagógicas, las formas tradicionales de enseñanza del derecho, que tienen que ver con esa imagen que contaba al comienzo, ¿no? El Herr Professor en el estrado, ¿no? Por arriba de los alumnos, por fuera del conjunto, del grupo comunitario de enseñanza, en una actitud de superioridad muy obvia, en una actitud de superioridad intelectual y hasta física, en la que ese conocimiento se traslada de arriba hacia abajo. ¿Bien? Eso me parece que es la forma tradicional de enseñanza del derecho que tenemos en nuestra región y que en algún modo ha sido muy importante en una época, pero que me parece que ahora tenemos que abandonar todo resabio de ese tipo de enseñanza, ¿no? Entonces, a mí me interesaba con el término desmemoria, marcar ese contraste entre esas formas tradicionales, anquilosadas y vetustas de enseñanzas pedagógicas del derecho, que tienen que ver con una enseñanza, si se quiere, un poco autoritaria, porque justamente el autoritarismo está en esa idea de que el conocimiento viene de arriba hacia abajo y que no se hace, como diría Sutherland, en una comunidad de iguales, en la que se transmiten conocimientos por interacción, sino ponerla en contraste con estos nuevos modos, que de algún modo ya mencioné, pero que vamos a seguir hablando, de difusión y aprendizaje del derecho. Y digo difusión y aprendizaje del derecho porque muchas veces, muchas de nuestras materias jurídicas son meramente de difusión. Entonces también tenemos que discutir y debatir de que no es lo mismo enseñar a veces una materia como no quiero hacer nombres más concretos para no entrar en polémicas, ¿no? Pero hay ciertas materias de nuestra carrera, de nuestro pensum de derecho, en la que la mera difusión de ciertos contenidos legislativos, jurisprudenciales, agota el contenido de aprendizaje. Y hay otras materias que sabemos muy bien de las ciencias jurídicas en donde la mera difusión de esos elementos no genera el aprendizaje, sino que el aprendizaje se da del debate y del pensamiento crítico. Voy a volver sobre eso en un minuto. Entonces la idea de memoria, desmemoria, olvido, tiene que ver con la mnemotécnica, ¿no? Tiene que ver con estos formatos propios de las viejas clases magistrales, de las viejas clases de derecho decimonónicas, como dije hace un rato, en las que la participación y el aprendizaje se dan de modos autoritarios y la participación en casi inexistente, ¿no? Entonces tenemos que migrar desde esas formas autoritarias, si se quieren, de comunicación, de difusión y aprendizaje, a formas participativas, a formas de interacción en la que la participación y la interacción tengan un elemento multidimensional. Esto me parece muy importante. La multidimensionalidad de la enseñanza y del aprendizaje tienen que ver con algunas de las cosas que mencioné recién, cuando contaba cómo afronto yo las enseñanzas del derecho penal y de la criminología en materia posgradual y específicamente en entornos virtuales, ¿no? Que tiene que ver con la multidimensión del aprendizaje, que necesita y requiere de recursos audiovisuales todo el tiempo junto con las lecturas previas de ciertos contenidos de fondo que no pueden reemplazarse por lo audiovisual, ¿no? Me parece muy importante tener en cuenta que la multidimensionalidad de
la enseñanza, implica lo que yo denominé hace un rato interacción cultural profunda, es decir, conocer los elementos del entorno cultural de una sociedad, de la sociedad en la que están inmersos los alumnos, ¿no? En la que están inmersos los alumnos y el profesor, por supuesto, ¿no? Siempre todos juntos dentro de la misma comunidad, que tiene que ver, como dijimos recién, con el entretenimiento, con los juegos, videojuegos, con las películas, con las series, con la expresividad social amplia, ¿no? En diversos formatos. Todo eso es parte de ese entorno cultural que necesita de una interacción cultural profunda para generar el aprendizaje. Y esa multidimensionalidad implica, como dijimos, recursos audiovisuales junto con lectura. Y la lectura, esto me parece muy importante reseñarlo, por más que migremos hacia los audiolibros o hacia los libros digitales o hacia los PDFs o hacia formas de bibliotecas virtuales que me parecen no solamente importantes, sino fundamentales en nuestra época de la virtualidad y fundamentales en la época en la que estamos diseminados por todo el mundo aprendiendo lo mismo que aprenden los que están en las grandes capitales del conocimiento, ¿no? Cosa que antes no sucedía. Digo, hace 2 o 3 décadas atrás, el aprendizaje de posgrado implicaba el desplazamiento físico, ¿no? El desplazamiento físico a veces en viajes tremendamente largos, ¿no? Y costosos, antes de poder comenzar el aprendizaje, ¿no? Todo eso ha cambiado en el sentido de que hoy tenemos acceso a bibliotecas virtuales, a repositorios web de grandes bibliotecas, de centros de jurisprudencia, etcétera, etcétera, que ha facilitado el conocimiento, pero no reemplaza nunca, y nunca lo va a reemplazar, la lectura individual. O sea, que los recursos audiovisuales y la idea de colectividad del aprendizaje, esto quiere decir trabajar en conjunto, en grupo, ¿no? Es muy importante, pero eso no suple nunca la lectura, que siempre es, por supuesto, individual. No se puede hacer una lectura grupal. La lectura es anterior a la clase y es individual. Entonces, me parece que esto es muy importante y yo lo había marcado y señalado acá como una cuestión del esfuerzo que implica el aprendizaje de posgrado. El esfuerzo que implica la enseñanza también, ¿no? Pero el esfuerzo que implica el aprendizaje de posgrado. Y ese esfuerzo tiene que ver con que esto lo llamemos y lo denominemos como lo que es, esfuerzo. Esto quiere decir que es un esfuerzo, que es un sacrificio individual, aunque también grupal. ¿Por qué? Porque lo que sucede en los últimos tiempos es que se vive en las redes sociales, donde, digamos, los alumnos de las universidades o de los posgrados ponen en común, ¿no? Y comunitarizan los conocimientos y las experiencias sobre diversos profesores, diversas materias, es que las redes sociales están pletóricas de etiquetamientos a los profesores y a las cátedras, llamándolas, por ejemplo, es algo que sucede acá en la Argentina, pero seguramente sucede en todos los países de la región, que se empiezan a nomenclar a los profesores como amigos de los estudiantes, proalumnos se le dice acá en Buenos Aires, ¿no? Proalumno. O sea, las cátedras y los profesores se los distingue, divide y etiqueta bajo estas categorías, proalumno o antialumno, ¿no? O más estricto. Y eso, a ver, yo creo que es muy importante, creo que es muy necesario que se haga una valoración y una evaluación de los docentes universitarios de grado y de posgrado, que se haga una evaluación pública de los docentes. Me parece importantísimo. Es importantísimo que se le haga, que se diga si el profesor es bueno, es malo, que se diga lo que se quiera decir, ¿no? Dentro del marco, por supuesto, de lo permitido, pero que se diga absolutamente todo lo que se quiera decir. Pero entrar en las categorías de etiquetamiento pro alumno o antialumno, básicamente creo que tiene que ver con esta idea de el menor esfuerzo, la regla, la norma del menor esfuerzo, ¿no? Entonces la idea de que se recomiendan cátedras en donde se lee menos, o se recomiendan cátedras donde se exige menos, o se recomiendan cátedras donde, digamos, se aprueba más a los alumnos. Y acá no es lo central la aprobación. No estudiamos para aprobar, estudiamos para aprender.
La diferencia entre estudiar para probar y estudiar para aprender es esencialmente lo que sucede en posgrado, porque uno puede entender que en el grado, en el pregrado, en la carrera de grado, digo, los alumnos vayan rápidamente, todos lo hemos hecho, ¿no? Pasando por las materias que más nos gustan, demorándonos y pasando rápido por las que menos nos gustan. Claro, no nos puede gustar todo, esto es lógico, ¿no? Pero cuando estamos en posgrado, que nosotros lo elegimos, que ya es algo específico, que ya somos profesionales, que ya tenemos experiencia docente y de alumno, ahí no podemos permitirnos las mismas debilidades que teníamos en el grado, ¿no? Entonces de ahí tenemos que tener otro tipo de enfoque, y ese enfoque básicamente tiene que ver con el hecho de leer mucho. O sea, cualquier posgrado en donde se implique o se hable como algo beneficioso, leer poco, leer menos, ya estamos hablando de algo que no va a funcionar, ¿no? Es decir, la idea de el menor esfuerzo, la idea de que sea fácil, la idea de que sea sencillo, de que sea rápido, siempre conspira contra que sea mejor, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que quiero decir es que no podemos eludir el esfuerzo que significa estudiar un posgrado. Y dentro de ese esfuerzo hay un esfuerzo físico y un esfuerzo intelectual que implica la lectura del contenido, que implica una lectura voraz. Un alumno de posgrado tiene que ser, como siempre le digo a mis alumnos, un lector voraz. Y si no es un lector voraz, tiene que dejar el posgrado. Porque ningún posgrado se estudia, se aprende, se enseña si antes no, ni el profesor ni los alumnos han leído mucho. Y leer mucho no solamente implica el entorno cultural ampliado que ya he dicho, sino leer mucho implica leer lo que vamos a aprender y lo que vamos a enseñar, los materiales con los que vamos a trabajar. Pero eso, como digo, la crítica que hago a que ciertas redes sociales de la Universidad de Buenos Aires se encarguen de calificar a los alumnos, ¿no? Se encarguen de calificar a los profesores como proalumnos o no. Yo aclaro esto, que me parece muy bien que se critiquen a los profesores, así como también que se los alaben, claro. Pero lo que me parece mal es ese facilismo con que se quiere recomendar diciendo hay que ir a esta cátedra porque se aprueba fácil, pero no se enseña ni se aprende nada, o hay que evitar a estos otros que hacen leer muchos materiales. Yo quiero decir y recordar acá una cosa antes que me olvide, que es que el primer país en donde yo vi que sucedía esto que denominemos de alguna manera una especie de accountability, por usar un término muy en boga, ¿no? De la docencia universitaria en América Latina fue en Chile, en donde fue el primer país. Hoy creo que hay muchos más países que lo han hecho, ¿no? Pero Chile hace casi 10 o inclusive hasta 15 años atrás empezó con la Wiki Universidad. La Wiki Universidad era como una comunidad wiki, ustedes saben lo que es Wikipedia, Wikisource, ¿no? Etcétera, etcétera, en la que los estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, junto con la Diego Portales y otras universidades del resto de Chile, habían organizado este sistema wiki de página web, en donde ponían valuaciones de los profesores universitarios. Es decir, les ponían puntajes, y además decían un montón de cuestiones sobre cada profesor. Y todas eran primero muy respetuosas. Me parece que además no había cuestiones personales ni nada, pero fue muy importante para poder enfrentar los profesores y la docencia universitaria una idea de feedback, ¿no? de retroalimentación en lo que está bien y en lo que está mal. Me pareció muy importante. Eso me parece muy importante. Lo que me parece mal, como dije, es que se busque valorar a los profesores en base al menor esfuerzo que les hacen hacer a los alumnos. Eso es lo que me parece mal. ¿Bien? Quiero volver a los apuntes porque me voy del tema y no sé cómo andamos de Matías, tiempo. Sí, aprovecho sí. esta propuesta pedagógica que estás armando ahora, que realmente es un gran juego didáctico y de aprendizaje, y de pensar muchísimo estas nuevas tecnologías y formas de entender el conocimiento. Normalmente dejamos las preguntas para el final, pero vamos a romper con esa idea. Voy a leer una Parece muy pregunta bien. de uno de los participantes que habla justamente sobre la lectura y la importancia. Oscar Antonio Alvarado está preguntando sobre qué texto nos propone para leer sobre este tema de la pedagogía de la desmemoria. Bien. Bueno,
No, no hay ningún texto, así que no hay ninguno directo que les pueda, porque como les dije, esto se me ocurrió por esto que les comentaba recién, ¿no? Que me parecía que era romper la estructura del conocimiento y del aprendizaje decimonónica, antigua, vetusta, que las facultades de Derecho siguen teniendo en nuestra región, y que eso sigue siendo la resistencia a la virtualidad, a la modernización, a los recursos compartidos, a los recursos audiovisuales, etcétera, etcétera. Entonces me parece que lamentablemente no hay un texto que les pueda recomendar en donde esto esté desarrollado, pero sí hay algunos textos de pedagogos, y sí hay un viejo texto de Jiménez de Azúa, que ahora voy a tratar de recordar antes de que termine para citarlo, porque ya metiéndonos más con la cuestión penal, yo creo que uno de los grandes pedagogos del derecho penal históricamente en América Latina fue el don Luis Jiménez de Azúa. Y sobre él quiero decir algo en un minuto, pero digo, fue, salvando las distancias temporales, ¿no? Y las distancias en todo sentido, uno de los más grandes difusores de las formas modernas de conocimiento, que implicaba, entre otras cosas, lo que hoy podríamos llamar el hipertexto o el hiperlink, ¿no? Todos estamos familiarizados con este término, el hipertexto. Sabemos lo que es un hipertexto. Un hipertexto es, en el derecho penal, en la enseñanza del derecho penal, lo inventó Jiménez de Azúa. Si ustedes están familiarizados con los textos de Jiménez de Azúa, les recomendaría que se descarguen de internet los manuales y el tratado de Jiménez de Azúa. En realidad no los manuales, porque no hay ninguno propio de él, sino el tratado de Jiménez de Azúa de Losada, de la editorial Losada. Y van a ver de que al comienzo de cada y al final de cada capítulo había por primera vez en español una gran, digamos, una gran recopilación de bibliografía de la época. Un gran trabajo que se había tomado Azúa, no solo la de plasmar en el tratado lo que quería enseñar, sino la de recomendar absolutamente todos los textos a favor y en contra de sus posturas que había en las bibliotecas de la época. Estoy hablando en la década del 40 y 50, cuando él publica su tratado, ¿eh? Entonces creo que el hipertexto, el texto que nos vincula a otro texto, que nos lleva a otros libros y demás, es una pedagogía de enseñanza que nos enseñó Jiménez de Azúa en la década del 50, ¿bien? Pero bueno, para terminar de responder, creo que específicamente sobre esto que he armado hoy, así muy con retazos de mi experiencia docente, ¿no? Y retazos de mis lecturas, lamentablemente no hay un texto para recomendarles, uno solo, sino que me parece que esto lo fui tomando de mi propia experiencia, como les dije, y de estos textos que estoy citando así ampliamente, ¿no? No sé si hay otra pregunta más concreta sobre eso. Bien, no, por el momento es la pregunta que estaban haciendo. Fue Oscar Antonio Alvarado, así que agradecemos la participación. Y bueno, y dada esta dinámica que estás creando, quien quiera hacer la pregunta, creo que también viene bien para compartir el sistema. Exacto. Exactamente, porque justamente lo que hay que romper es esto del conferencista que no deja hablar a nadie hasta que no termina, ¿no? Claro, claro. Sí, Así sí, que me parece muy es bien. una dinámica difícil de romper porque son realmente muchos Sí, los sí. años y los patrones que lleva de eso. Así que realmente muchísimas gracias. Está muy interesante todo lo que estás hablando y bueno, justamente el instituto siendo pionero en estas tecnologías realmente fue muy difícil convencer a la Universidad de Buenos Aires de la calidad que puede proponer este tipo de pedagogías y todo lo que significa, así que realmente es muy interesante para nosotros todo lo que estamos escuchando de toda tu experiencia, así que bueno, te adelanto ese agradecimiento que te voy a hacer al final también. Gracias. Sí, porque yo creo que hay una cosa interesante acá que tiene que ver con que en derecho en particular, ¿no? No sé si les ha pasado en otras carreras, en otras materias científicas, pero en derecho en particular, digamos, somos muy conservadores en general, ¿no? Entonces la enseñanza del derecho, por ende, es conservadora por antonomasia. Y me parece que acá hay otra cosa que a los juristas nos pone de foco con la contrarrealidad que se nos viene encima siempre, que tiene que ver el viejo debate que todos conocemos de derecho administrativo y de todas las ramas del derecho, que tienen que ver con la regulación y la realidad, ¿no?
la regulación jurídica y la realidad social, porque como bien dice Agustín, ¿no? que la facultad de Derecho, que el área de posgrado aceptaran ciertas cosas, sabemos que siempre es difícil, porque entre otras cosas se regula desde arriba, desde la CONEAU o desde organismos, ¿no? superiores a la propia universidad, o cualquier universidad, ¿no? Y esto en cualquier país, ¿no? Es decir, las comisiones que regulan la enseñanza universitaria en cada uno de nuestros países. Por ejemplo, en Brasil es muy estricta la CONEAU del Brasil, ¿no? O la CONEAU es la de Argentina, ¿no? El nombre exacto de la Argentina. Es que la regulación siempre, en cualquier materia de la realidad social, siempre va atrás de la realidad. Está en la retaguardia, nunca en la vanguardia. El derecho siempre llega tarde. El derecho en general, no el derecho penal, que por supuesto sabemos que siempre llega tarde, porque el derecho siempre sanciona y no previene. Pero además de esto, el derecho en general, como regulador de la vida social, siempre está en la retaguardia y siempre espera a regular las realidades sociales cuando las realidades ya están recontrainstaladas, cuando están muy instaladas en el entorno social. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que regular, no digo que desregulemos todo, no, por supuesto, la regulación tiene que existir, porque si no, no serviríamos los abogados para nada. Por supuesto que tiene que haber regulación, pero tiene que ser una regulación inteligente, ¿no? Una regulación inteligente quiere decir una regulación que trate de estar a la vanguardia, o por lo menos que trate de estar a la altura de los tiempos, ¿no? Entonces, hay cosas que se regulan, como por ejemplo, que en la CONEAU ha regulado en los últimos tiempos el porcentaje entre presencialidad física y virtualidad, ¿bien? Y yo decía recién, y lo vuelvo a repetir, de que la presencialidad física, aunque sea un pleonasmo, ¿no? es un fetichismo del conservadurismo de la enseñanza. Entonces, no necesariamente la presencialidad nos da participación. La participación se puede y generar muchísimo mejor en entornos virtuales, que como dije también, no es que siempre en entornos virtuales hay participación, pero es el lugar, ¿no? formalmente en donde mejor se puede dar esa participación multidimensional, de entorno cultural profundo, como he dicho, y con algunas otras características que quiero mencionar ahora, que me parece que la enseñanza de posgrado virtual tiene, o puede tener, o tiene la capacidad de tener mucho mejor que la vieja presencialidad física, y que las regulaciones jurídicas o administrativas de las enseñanzas universitarias nos dejan muy atrás. Entonces, si siempre lo sabemos, por ejemplo, con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo que está instaladísimo en toda nuestra realidad social, y el derecho todavía dice nada o casi nada sobre inteligencia artificial. Es decir, que entre otras cosas, inteligencia artificial también es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de la docencia, porque a mí ya me está pasando como profesor de que estoy corrigiendo textos que uno se da cuenta que están producidos por inteligencia artificial. Entonces digo, ya pedir una monografía a los alumnos que uno ya se da cuenta, y además lo sabe de anticipado, de que lo van a hacer con inteligencia artificial, no tiene ningún sentido en el afán evaluatorio. Entonces, por eso creo yo, y esta es una de mis características como docente, creo, no sé si es buena o es mala, pero es una de las características, de que yo pongo muy poco acento en el afán evaluatorio. Y el afán del aprendizaje es lo que a mí me mueve centralmente, ¿no? Un aprendizaje que uno hace mancomunadamente, comunitariamente con los alumnos, no solamente en la empatía y en esa, como dije, correspondencia cultural intergeneracional también que se da entre alumnos y profesores, sino que lo central de las clases de posgrado son las clases de posgrado. No son los trabajos o las monografías o los exámenes que se hacen después y cómo se los corrige y la nota que se da. Eso es una formalidad que simplemente va a certificar lo que ya está certificado en el momento que terminamos la clase. En el momento que se acabó. Por eso cuando a mí me preguntan, bueno, pero la clase queda grabada, ¿se puede ver después? Bueno, sí, probablemente quede grabada y se puede ver después, y probablemente cuando salgamos a caminar al día siguiente o a correr en la mañana, nos pongamos como un podcast, como un audiolibro, ponemos la clase y repetimos, y nos quedan algunos conceptos que quizás no nos habían quedado cuando la clase se estaba dando sincrónicamente porque estábamos haciendo otra cosa. Puede ser, y puede ser muy válido eso. Pero en general, cuando se pregunta si la clase queda grabada, es porque por anticipado ya no se va a poner atención en el momento en el que la clase se está dando.
Esta es mi experiencia como docente. Entonces, si bien la clase grabada puede servir muchísimo porque puede refrescar conocimientos, puede fortalecerlos, puede volverlos a aclarar, etcétera, etcétera, y por eso me parece que la clase grabada es muy importante, pero cuando ya preguntan por anticipado si la clase queda grabada, me da la impresión en general siempre de que es una forma de evadir la sincronía. Y en la evasión de la sincronía, ¿no? Del vivo, digamos, ¿no? Que es la forma participativa más eminente, me parece de que ahí se perdió algo, ¿no? Ahí se perdió algo que es muy difícil de recuperar en la clase grabada. La clase grabada genera otro tipo de vinculación con el alumno, y además porque en general cuando son clases grabadas que se replican y se repiten, por supuesto son clases que no buscan la participación, entonces eso se completa con otro tipo de formato de enseñanza, ¿no? Pero bueno, ya podemos hablar después cuando ustedes me pregunten o me digan algunos comentarios sobre esto que estamos diciendo, qué les parece a ustedes como alumnos y como profesores, porque muchos de ustedes también serán profesores de entornos virtuales. A ver, quiero ver mis notas, a ver si no me olvido de nada. Cosas que ya he dicho, ¿no? Bueno, esto también es importante porque dije recién lo de las que pasa en las redes sociales con las cátedras pro alumno, etcétera. Hay una cosa que por primera vez la vi en Brasil, pero que ahora lamentablemente una cosa mala de Brasil, generalmente todo lo de Brasil es muy bueno, ¿no? Yo soy muy fan del Brasil y de la cultura brasilera, pero hay una cosa del Brasil que no me ha gustado y que se ha replicado en toda América Latina, que es que las editoriales jurídicas del Brasil empezaron a sacar hace 15 años atrás, 10, 15 años atrás, o 20 años atrás inclusive, la editorial Saraiva y varias editoriales jurídicas y no jurídicas del Brasil, empezaron a sacar manuales muy esquemáticos, muy simples, muy resumidos, ¿no? En la Argentina había una editorial que creo que existe, ¿no? Que se llamaba la editorial de los resúmenes, que eran resúmenes de resúmenes. Bueno, esto además, ya de por sí que me parecía que lo esquemático rompía la idea del discurso, era grave por otro motivo, porque esos manuales se llamaban manuales para aprobar exámenes, se llamaban así, o se llaman así. Uno si entra a una librería Saraiva en Brasil, que hace poco dejó de existir, pero volvieron a abrir en algunos lugares de Brasil, uno va a ver que existe toda una, ¿cómo se dice? Una biblioteca, un stand, una sección que se llaman así, manuales para aprobar, para pasar exámenes de la facultad o pasar exámenes de concursos. Porque, bueno, digamos, en Brasil casi todos los cargos públicos son por concurso, lo que está muy bien, por supuesto, en muchos países, ¿no? Pero en Brasil, más que todo, cualquier cargo público es por concurso, por lo cual hay concursos todo el tiempo. Entonces las editoriales encontraron el negocio de hacer libros para aprobar concursos. Entonces ya de entrada el libro dice libro para aprobar, no dice libro para aprender, libro para enseñar, libro para conocer, no, libro para aprobar. Y ahí ya partimos, como dije hace un rato, de una, minusvalía tremenda, ¿no? Porque me parece que ya partimos de la idea de que lo importante es aprobar un examen, pasar un concurso y no justamente aprender. Y más que todo cuando es posgrado, que lo hacemos porque queremos, que lo hacemos de adultos, que lo hacemos inclusive pagando bastante dinero, ¿no? Entonces lo hacemos con un gran sacrificio y aún así vamos para probar y para lo más fácil, lo más simple. Eso me parece que ahí se rompe una cuestión básica de la enseñanza de posgrado, ¿no? Por parte de los alumnos, ¿no? Y para ir cerrando, no sé cómo andamos de tiempo, ¿no? Pero para ir cerrando y ya no digo cerrando de que voy a acabar, pero sí cerrando mi exposición para ir escuchando a ustedes y no olvidarme de las últimas cosas que anoté. Yo fui diciendo varias cosas, ¿no? Que me parece que es importante que la participación plural, multidimensional, audiovisual, que nunca reemplaza la lectura, pero que tiene en cuenta los modos de lectura novedosos de la época, como el audiolibro inclusive, ¿no? O por ejemplo, bueno, por supuesto algo que ya estamos todos familiarizados, que es el PDF, los libros pirateados, los libros bajados de Ana Archive o todas las bibliotecas o repositorios completamente ilegales, pero completamente usados por todos nosotros para descargar libros que no queremos pagar. O sea, eso me parece una cosa que también tenemos que naturalizarla, ¿no? Porque todos lo hacemos y en algún punto hasta está bien hacerlo, diría yo, me animaría a decirlo. Sino que además de todo eso, decir
de la participación que genera el formato de la virtualidad, me parece que el aprendizaje en virtualidad, cuando está bien hecho, cuando está bien encarado, también permite otras cuestiones que en el posgrado de Derecho, cualquiera sea la rama del Derecho, pero mucho más en Derecho Penal, son importantes, que es el sentido crítico del aprendizaje. Esta idea de que también nosotros seamos críticos con nuestra forma de aprender, es decir, autocríticos con nuestra forma de aprender, y críticos con el profesor que tenemos enfrente, ¿no? Y con el posgrado mismo que tenemos enfrente. Esa capacidad crítica de aprendizaje tiene que ser de ida y vuelta y tiene que ser permanente. Nadie tiene que aprender un posgrado de Derecho de forma completamente, como dije, decimonónica, autoritaria, de arriba hacia abajo, sino crítica y horizontal. Y eso tiene que ver con lo que decíamos también hace un rato de darnos cuenta de que aprender un posgrado es y significa un esfuerzo físico e intelectual que no se puede menoscabar, que no se puede soslayar y que no se puede reemplazar con resúmenes, con clases grabadas, con alumnos, compañeros que me pasen los contenidos o que me digan rápidamente cómo tengo que aprobar un examen, ¿no? Sino que justamente implica un esfuerzo, que uno se sienta al final del esfuerzo, al final del camino, se sienta retribuido personalmente, ¿no? Que uno se siente de que realmente hizo un esfuerzo, que valió la pena, no tanto por el resultado, obtener una maestría, una diplomatura o lo que sea, sino por el propio y mismo esfuerzo. Es decir, porque yo me esforcé y lo hice. Este es el resultado. Y esto es el premio, es mi propio esfuerzo, ¿no? Y lo último, que de algún modo lo había también dicho, me parece, tenía que ver con la deconstrucción de los hábitos culturales de las nuevas tecnologías, ¿no? Que ya sea para, digo, como dije recién, ¿no? Alabarlas o denostarlas, las nuevas tecnologías están ahí, de nuevo, el debate de la regulación. Podemos ponernos regulacionistas, prohibicionistas, con la inteligencia artificial o con lo que sea, pero las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están ahí, están con nosotros, están entre nosotros, por lo cual negarlas es, por supuesto, una actitud suicida. Entonces, cuando digo que las tecnologías están ahí y son una cuestión de la realidad que no podemos soslayar, también tiene que ver con el hecho de que lo que tenemos que interpelar no son las tecnologías. De hecho, nosotros no somos técnicos y no trabajamos en tecnología, sino probablemente lo haríamos, sino los hábitos culturales que se desprenden de las nuevas tecnologías, ¿no? La deconstrucción de los hábitos culturales, entre otras cosas, cómo usamos la inteligencia artificial. ¿Por qué la inteligencia artificial, por ejemplo, cuando le preguntamos algo o cuando le pedimos algo, nos responde de manera siempre pasadas de moda en muchos sentidos, ¿no? ¿Por qué las respuestas de la inteligencia artificial son bastante deficientes? No por la inteligencia artificial, sino por nosotros mismos, porque aprenden de nosotros y aprenden malamente, como muchas series y películas ya nos están diciendo de maneras lúdicas, ¿no? Entonces, aprender cómo funcionan, cómo aprenden y replican las inteligencias artificiales las formas pedagógicas de la enseñanza, nos llevan a pensar también el lugar que ocupamos nosotros como docentes. Porque si el lugar que ocupamos nosotros como docentes universitarios de posgrado es ese lugar decimonónico, vetusto, antiguo del profesor en una tarima dando una conferencia cada vez que da una clase, eso lo hace quizá mejor una inteligencia artificial. Entonces no hace falta un profesor de derecho para dar esas clases. Ahora, si queremos hacer clases donde la participación sea el elemento central y no la sabiduría preexistente del profesor o la autoridad preexistente del profesor, sino, como digo, una participación, una idea comunitaria, una idea interaccionista del aprendizaje, entonces ahí, digamos, la inteligencia artificial parecería que todavía eso no lo puede hacer, ¿eh? Ahí sigue siendo el elemento humano algo central, y rescatar el elemento humano de estas nuevas tecnologías es lo que tenemos que hacer nosotros desde nuestros ámbitos, y regularlas, pero regularlas para bien, no para retroceder, sino para avanzar, para hacer elementos que sirvan en común, que democraticen el conocimiento, que lo hagan más plural, unánime y comunitario, y que lo hagan más útil para nuestras sociedades, que finalmente para lo que nosotros estudiamos derecho y nos especializamos en ramas posgraduales de derecho,
para ser útiles a nuestra sociedad, que es lo importante, ¿no? Así que bueno, me gustaría también escuchar un poquito sus opiniones sobre las cosas que he dicho, y bueno, si hay preguntas concretas, por supuesto, responderlas, claro. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por la exposición, Matías. Realmente fue un enorme aprendizaje y es muy necesaria esta discusión en estos tiempos, y justamente creo que el público a quien le estás hablando esto le toca de lleno, por obviamente estamos reunidos en una comunidad que se está formando con todas estas nuevas tecnologías, y eso justamente es de manera directa que nos convoca a esto que estás hablando con muchísima claridad y con la experiencia tuya. Bueno, muchas Eh, gracias. Te dio realmente una muy buena participación. Habló Gabriela Jiménez Sánchez, escribió también Jonathan Sánchez Salazar y Ramón. Si desean pueden abrir el micrófono, por favor les pedimos que sean escuetos, que estamos un poco cortos de tiempo. En la pregunta que hicieron la pueden hacer a voz viva, de manera directa a Matías. Y también Jorge tiene la mano levantada, así que por favor les pido ser escuetos, directos con la pregunta para darle espacio a Matías en la respuesta y después poder seguir con este conversatorio. Buenas tardes, don Agustín, ¿me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Gracias, don Agustín. Bueno, primero agradecer a la Universidad de Buenos Aires la invitación. Yo soy educador, tengo una maestría en educación y soy también máster en Derecho Penal y Procesal Penal. Me llamó muchísimo la atención, la exposición, la disertación que se hizo, por eso decidí unirme y participar. El señor expositor, de una forma muy atinada, pues nos habla en algún momento Jorge Luis Borges, yo le voy a hablar de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa compone un ensayo, un libro que se llama La civilización del espectáculo, donde él plantea como tesis fundamental que al haber tanto acceso al Internet, la cultura se unifica y entonces la comunicación, si bien diluye muchos aspectos de cada cultura, de cada país, mi punto de vista en este sentido es que también permite que el conocimiento se transmita de una forma, pues obviamente instantánea de un lugar a otro. Eso por un lado. Estamos en este momento en el Internet que Isaac Asimov soñó. Isaac Asimov hizo una predicción de cómo iba a ser el Internet del futuro, donde las personas se iban a conectar a bibliotecas virtuales grandes para consultar sus temas de Internet de forma de inmediato. Y finalmente, quería decirles, Simon Papert y Tomás Negroponte del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, en algún momento escribieron un libro que se llamó La máquina de los niños, donde hablaban de lo que iba a ser la computación y la computadora como tal, como instrumento didáctico. Decía el señor expositor algo sobre los videos que grababa el docente y cuando el estudiante preguntaba. Yo pienso que hay algo muy importante. Nosotros, algunos pues muchachos ahora muy jóvenes que están sacando maestrías y otro tipo de estudios especializados en derecho en otras áreas, en este momento, también tienen una vida muy rápida y entonces ese acceso a poder ver la grabación de la lección, el profesor no se va a cansar si lo devuelven. Si el estudiante quiere ir al baño en ese momento, tiene el video y va. Si quiere traerse un bocadillo, lo hace, o si quiere tomar un apunte. De ahí que la riqueza y lo que viene es sumamente importante. Y claro, el modelo que hablaba el señor expositor de la superioridad, donde el docente, el doctor académico está parado en un pedestal y abajo se ven los estudiantes, ese es un modelo pedagógico que se ha venido aplicando erradamente cuando estamos en un modelo andragógico, estamos entre adultos. Entonces, el modelo, este modelo que se está utilizando y que está utilizando felizmente universidades de alto renombre como la Unidad de Buenos Aires, en lo particular a mí, como académico, como docente, como abogado, me llena de una enorme satisfacción porque va a permitir que se apliquen los modelos andragógicos que se necesitan. En el modelo pedagógico, el docente obliga, o el padre de familia obliga al niño a ir a la escuela. En el modelo andragógico, el adulto escoge estudiar, escoge hacer un posgrado, escoge meterse en ese proceso. Entonces a mí me parece que el esfuerzo que está haciendo la Universidad de Buenos Aires y ustedes como académicos de difundir este tipo de modelos entre abogados es sumamente valioso y pues está sentando bases de cosas sumamente grandes, muy importantes, que a futuro van a verse los resultados. Entonces yo pues de ahí no me queda nada más que felicitarlos, agradecerles ese esfuerzo que están haciendo y de verdad pues sumamente complacido, riquísimo el tema que están explorando, sumamente amplio, tiene muchas aristas y pues si tienen otro tipo de conversatorio de este tipo, pues sería muy honrado que me invitaran nuevamente. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un abrazo desde Costa Rica, tierra de paz y democracia. Dios les bendiga mucho. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy importante que hayas citado a Vargas Llosa y todos los textos que citaste, porque lo que dice Vargas Llosa en ese libro es parecido a lo que dice Humberto Eco
¿cómo se llama? En apocalípticos integrados, ¿no? Esta idea de que la multiplicidad de textos en Internet, es cierto, la cantidad de bibliotecas virtuales y la cantidad de repositorios web que hay, ¿no? Algunos de ellos cerrados por algunos, por el FBI, por ejemplo, o por algunos centros de lucha contra la piratería y de defensa de la propiedad intelectual, están tan difundidos en la web que uno termina mareándose con tanto texto, ¿no? Es como perderse en la biblioteca de Babel y no encontrar el camino, que es lo que sucede en el cuento de Borges, ¿no? Entonces, frente a eso, creo que, y lo he dicho siempre a mis alumnos de posgrado, el profesor de posgrado de esta nueva era, de este nuevo entorno, tiene que tener una tarea de curaduría de textos, ¿no? Entonces, no solamente decirle a los alumnos dónde encontrar textos, sino hacer una curaduría, es decir, una recomendación de textos específicos. Por eso yo en mis clases recomiendo muchísimos textos. Es decir, bueno, ustedes lean lo que quieran, por supuesto, cada uno es dueño de leer lo que quiera, pero digo, estos textos son los que se han usado generalmente para una postura, estos otros para esta otra teoría. Es decir, esta curaduría de textos simboliza una especie de orientación. Una orientación en un mare magnum bastante complejo de lecturas y de textos, que hace que Internet sea una fuente inagotable de recursos bibliográficos, pero también un lugar en el que nos podemos perder muy fácilmente. Y donde todo el tiempo, recordemos, de que el profesor de posgrado está debatiendo todo el tiempo para la obtención de lo que se llama la atención, ¿no? La atención del alumno. La atención de cada uno de nosotros es la lucha de esta nueva época, de esta nueva era, ¿no? Todos están peleando por nuestra atención. Las redes sociales, las publicidades, las películas, las plataformas, todos están peleando por nuestra atención. Y también disputan nuestra atención, que es limitada, que es un recurso muy limitado que tenemos los seres humanos, ¿no? Para bien y para mal. Si no seríamos Funes el Memorioso, y eso sería muy peligroso. Termina muy mal eso, ¿no? Ya. Entonces digo, uno de los recursos más limitados que tenemos es la atención. Entonces tenemos que administrarla bien. Y administrarla bien significa, entre otras cosas, que los profesores de posgrado nos sirvan de curadores de los textos y de los recursos bibliográficos virtuales que al por mayor hay hoy en Internet. Y está muy bien que lo haya, pero también está muy bien que nos sepamos orientar. Sí. Muy bien, ¿Quién perfecto. podría Vamos a darle la palabra si quiere. Gabriela Jiménez hizo también un comentario, y Jonathan Sancho Salazar, si quieren abrir ese comentario en voz viva, se lo agradecemos. Si no, yo lo leo, como ustedes quieran. ¿Me escucha? Perfecto. Sí, la escucho, Gabriela, si puede. ¿No? Perfecto. Muchísimas gracias. Es que me encantó el comentario y la exposición que nos hizo Matías sobre este tema. Creo que es súper importante hablar del derecho. Yo estoy en derecho notarial, más que todo. Me llama mucho la atención la dinámica de la propuesta que tenemos actualmente con la virtualidad. La clase sincrónica se vuelve un reto, por eso el tema de la actividad reta al estudiante montones a participar, estar ahí, ¿verdad? Que la clase sea algo participativa, retando el pensamiento crítico, y cuando les dejo trabajos de investigación es algo increíble, como no podemos negar la utilización de estas herramientas como el ChatGPT, que fue uno de los mencionados también dentro de la exposición, porque el estudiante lo está usando, no podemos negarnos a esto, y las recomendaciones son sumamente importantes dentro de todas estas consideraciones que hacemos en clase, pero tenemos que irlos guiando, ¿verdad? En derecho, y creo que fue una excelente exposición la que nos permitieron el día de hoy. Muchísimas gracias, Miguel. Por favor, gracias por tu participación y la de todos de una manera tan activa. Jonathan Sancho Salazar también habló sobre el ChatGPT, una experiencia también que ha tenido como profesor. Si quiere comentar su cuestión que escribió, si no la leo yo, me aviso. Bien, leo lo que puso Jonathan, muy interesante. Dice: hay sistemas como GPT Chat, Sonic, puedes seleccionar un texto y te da un resumen. El otro día seleccioné una sentencia y el GPT me dio un análisis mejor que el mío.
Por eso debe tenerse en cuenta esas herramientas a la hora de preparar una prueba. Ahí, Matías, si querés dar algún comentario respecto a Jonathan. Sí. Sí, bueno, yo también he hecho, ahora estoy leyendo lo de Jonathan, muy interesante lo que has dicho. Sí, a mí también me ha sucedido de que uno se sorprende del nivel de inteligencia, ¿no? Que tienen estas inteligencias artificiales, ¿no? De la capacidad de ordenar conceptos, de mezclarlos y de poder brindar una respuesta que al mismo tiempo es original, ¿no? Es original en realidad, es original per se. Entonces, eso no solamente nos asusta muchísimo, ¿no? Sino que también nos pone frente a estos nuevos desafíos, desafíos de docencia, en donde, como bien dicen, no podemos pedir una evaluación en donde el alumno pueda recurrir, digamos, de esa manera tan sencilla y tan oculta, ¿no? Tan difícil Bueno, ahora existe la inteligencia artificial que revierte la inteligencia artificial. O sea, ustedes saben que también el ChatGPT y estos tienen forma de saber si un texto fue producido por inteligencia artificial, que también ahí hay un margen de error bastante considerable, lo que demuestra que la inteligencia artificial compite consigo misma. Es impresionante esto, ¿no? Pero bueno, en principio hay programas que son muy caros y cuya utilización es muy costosa, pero que permiten saber si una monografía, bueno, eso ya existía hace muchos años, existían programas que en Europa se usaban mucho, que eran para saber si una tesis doctoral o una tesis de maestría era o no copiada, citada en demasía o era poco original. Y esto lo podía hacer no una inteligencia artificial, sino una búsqueda intensiva en Internet y en un catálogo de tesis doctorales que hacían estos programas. Si a esos programas que funcionaban bastante bien le sumamos una inteligencia artificial, ya estamos en otro nivel completamente desconocido para nosotros, ¿no? Pero bueno, entrar en esta cuestión significa al mismo tiempo tener en cuenta que hay ciertas respuestas que se pueden dar desde las ciencias jurídicas, que son respuestas que puede dar mejor, como dice acá Sancho, los puede dar mejor una inteligencia artificial que nosotros, ¿no? Y cuándo llegará el momento en el que también, y esto está en debate por supuesto, que algún tipo de sentencias judiciales, especialmente las sentencias judiciales que son, como se dice en el ambiente, planchas, ¿no? O meramente rechazos por cuestiones formales, sean hechas directamente por inteligencia artificial y por supuesto no por jueces que pueden brindar su atención, también un recurso limitado, a otras cuestiones donde la inteligencia artificial no debería meter sus narices, ¿no? Pero bueno, son cuestiones donde, de nuevo, el debate de la regulación y de la realidad que nos impone lo que está pasando es un debate muy rápido, ¿no? Muy rápido. Entonces, eso ya hace que los debates que había por la revolución industrial hace 200 años atrás, los debates que había por los modos de producción fordista o inclusive por los modos de producción del derecho, ¿no? De décadas atrás, hoy se den, no en décadas, se den en años o inclusive en meses. El debate de inteligencia artificial es un debate que se da rápidamente, cambia de día a día o mes a mes. Entonces estamos con un nivel de urgencia y de rapidez en este tipo de cosas que hacen que tengamos que estar muy actualizados y muy abiertos a este tipo de debates, ¿no? No cerrarnos, que es la actitud típica del derecho, la actitud típicamente conservadora y reaccionaria, que es cerrarse, ¿no? Decir que está prohibido o decir que hay que regularlo de una manera muy restrictiva e impedir cualquier tipo de avance, sino justamente ser muy abierto y liberal en este punto para poder debatir lo que mejor sea a la comunidad jurídica y a la comunidad de cada uno de nuestros países, ¿no? Perfecto, bueno, muchísimas gracias a ambos por esta disertación interesante sobre lo que es las nuevas tecnologías que realmente día a día nos superan hasta la propia imaginación. Vamos a dar 5 minutos más de preguntas-respuestas para no extender en el tiempo, así que podemos dar a una persona más, si quiere alguien tomar la palabra y alguna pregunta, algún comentario para dar respuesta a Matías. Y luego estaré ampliando un poco la información sobre las maestrías que estamos desarrollando y las charlas que estamos integrando en esta nueva comunidad en los meses próximos. Así que si alguien se anima a hacer la última pregunta, será muy agradecido. Ok,
sí. Bien, Sí, si me permite. Sí. sí, veo Ramón Santana, ¿está hablando? Así es, sí, sí. Bien, Sí, ya me presentó, mi nombre es Ramón Santana, soy abogado de República Dominicana y ejerzo en el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima. Es un departamento de la Procuraduría. Parece que me aparto un poco del tema porque se está hablando más bien de la docencia y de la horizontalidad, ya no de la verticalidad a la que estamos habituados en la docencia. Pero hay un tema que aborda Matías, y es el hecho de que de los patrones culturales de los grupos a los que se pertenece. Había hecho una exposición de cuando empezó a impartir docencia, que era muy joven con respecto a los grupos en lo que estaba, a lo que le impartían, que eran, le llevaban edad. La pregunta que me ha surgido y quería aprovechar con su experiencia de docencia en varios países de Latinoamérica, es que si tantos regímenes autoritarios que hemos tenido en Latinoamérica, ya como había dicho, estuvo en Perú, el mismo caso argentino, nosotros mismos hemos tenido unas dictaduras muy férreas, no habrán creado unos elementos culturales en el ciudadano y en incluso el profesional del derecho, que hacen que lo llevemos a la práctica, lo llevemos a nuestra actividad diaria. Es decir, cuando un juez le toca ya impartir justicia, si ya no hay elementos culturales de autoritarismo muy arraigados en él, y lo hacen no ser la expresión de un Estado democrático como es la justicia, sino imponerse autoritariamente, o lo mismo podríamos decir de un ministerio público, es decir, en sentido cultural, que tanto ha penetrado el autoritarismo en el componente diario, en la cotidianidad de nosotros como ciudadanos del mundo de Latinoamérica. Esa es mi inquietud, a ver qué ha logrado observar en su... Perfecto. en su... Bueno, muchas gracias Ramón por la pregunta, por el comentario. Yo creo que mucho está permeado ese autoritarismo de nuestra región, ¿no? Digo, desde Tirano Banderas, ¿no? De Ramón del Valle Inclán, que fue la forma en la que los españoles veían el autoritarismo de la región, y después todas las novelas de nuestra región, que Roabastos, etcétera, etcétera, que hacen hincapié en este autoritarismo que América Latina tuvo en el siglo XX y en parte del siglo XIX, el doctor Francia en Paraguay, etcétera, ha tenido que ver y claramente permea culturalmente a nuestro derecho, a las ciencias jurídicas de América Latina y a las realidades jurisprudenciales de América Latina. Pero también quiero decir de que creo de que también hay algo propiamente implícito en las ciencias jurídicas decimonónicas, implícito en la forma jurídica que nos llega a América Latina desde Europa, que ya en su misma estructura ideológica está el conservadurismo reaccionario anti-revolución francesa. Es decir, casi todo se hace en el largo termidor, toda esa ciencia jurídica que nos llega, ni hablar del derecho penal, que esto me llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Pero digo, todo el saber y la sapiencia jurídica europea que nos llega a América Latina ya viene con una carga de autoritarismo y una carga de conservadurismo implícita que no solo nadie restó o nadie hizo beneficio de inventario de eso, sino que se sumó, como bien dice Ramón, las propias culturas autoritarias de nuestra región o de algunos países de nuestra región o de algunas de nuestras regiones, de nuestros países, en donde esas culturas autoritarias políticas y sociales se vieron reflejadas en las formas jurídicas autoritarias y reaccionarias, y eso terminó siendo en América Latina una historia muy lamentable y triste que todos conocemos, ¿no? Entonces, creo que el derecho es en general una respuesta reaccionaria y conservadora, en general. Por supuesto que hay grandes excepciones, claro, pero en general es una respuesta que siempre llega tarde, es una respuesta conservadora, es una respuesta
en muchos casos antiliberal, ¿no? Hay mucho derecho que se llama liberal y que es completamente antiliberal. Entonces me parece de que recibimos algunas de las peores herencias europeas en el punto de las teorías jurídicas, y eso fue caleidoscópicamente mezclado con algunas de nuestras culturas vernáculas que también hacían hincapié en estos elementos, y eso termina en un anquilosamiento del pensamiento jurídico y de las prácticas jurisprudenciales que terminan redundando en estas características que Ramón también reseñó. Entonces, ¿cómo ir contra eso? Bueno, como bien dijiste, educar en democracia y educar en derechos, ¿no? Educar en democracia, educar en derechos no solamente es en las facultades de derecho, también es en las escuelas medias, también es en la educación primaria, también es a la sociedad entera, educarla en pensamiento crítico, en derechos y oportunidades y en democracia participativa. Me parece que estos son los elementos clave que pueden ir contra una cultura autoritaria, contra una cultura de autoritarismo, una cultura, digamos, que corta derechos, ¿no? Entonces, básicamente estos son los elementos, pero por supuesto que, bueno, esto queda en la opinión de cada uno de nosotros, en la forma en la que cada uno de nosotros analicemos la historia de América Latina. A mí lo que me ha sucedido viajando por toda América Latina es darnos cuenta de que somos mucho más parecidos de lo que nosotros pensamos. Es decir, que a veces nosotros mismos nos ponemos diferencias entre nosotros, ¿no? Bueno, los argentinos somos así, los chilenos son así, los brasileños así, etcétera, etcétera, como si fuéramos muy distintos o como si tuviéramos raíces, salvo en casos muy, como decir, bueno, Colombia, Venezuela y Ecuador, ¿no? Digamos, o salvo casos, digamos, como Uruguay y Argentina. Digo, salvo casos así, en general planteamos diferencias absolutas entre nosotros. Y no solo que no las hay, sino de que hay un sustrato común y parecido y similar en todos los países de América Latina. Y a mí lo que me sirvió dar clases en el Perú, dar clases en Brasil, dar clases en Chile o en Centroamérica, en muchos países de Centroamérica, es darnos cuenta de que somos muy parecidos, de que tenemos una historia lamentablemente común, en el sentido de que todas las cosas malas que nos han pasado a todos. Este es el punto de vista lamentable, ¿no? En el sentido de que cuando uno de nuestros países tenía una experiencia terrible o lamentable en términos de autoritarismo, en términos de gobiernos o de sociedades que llevaron a sus propios países al colapso, eso se ha copiado rápidamente en América Latina. Es decir, es algo que se expande muy rápidamente, más lo malo que lo bueno. Entonces, eso nos da la pauta de que tenemos que hacer muchas más cosas en común de las que solemos hacer, ¿no? Y dejar de mirar tanto a Europa, que es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Compararnos con Europa. Hace poquito me vino a ver un exalumno que estaba haciendo una investigación sobre las Cortes Supremas y cómo modificar la estructura de la Corte Suprema Argentina. Y todo el trabajo que había hecho era comparar con Cortes Supremas europeas. Y para colmo de países europeos que no tienen nada que ver con nuestra tradición, como por ejemplo Croacia o qué sé yo, Eslovenia, que tenía que ver con, o sea, una cosa es España y Francia, ¿no? O Italia, pero, bueno, pero digo, ningún país de América Latina. Entonces decía, ¿cómo puede ser que hagamos algo comparativo a nivel institucional, a nivel político, sin tener en cuenta lo que pasa en nuestros países hermanos, ¿no? En los países primero vecinos y después en toda América Latina? Creo que cualquier cuestión que nosotros jurídicamente hagamos tiene que ver siempre enfocada a América Latina, ¿no? Es decir, no podemos pensarnos como parte de una sociedad que no esté vinculada a esa gran sociedad, a esa nuestra América, a esa América nuestra, tanto la de habla española como la de habla portuguesa, en la que tenemos que vincularnos muchísimo más de lo que ya estamos vinculados, ¿no? Y dejar de mirar siempre a Europa, que es el defecto de origen que tenemos todos nosotros, ¿no? En México le llaman malinchismo a eso, ¿no? Pero en cada uno de nuestros países tiene un nombre distinto. El malinchismo es este mal que nos aqueja a nuestras sociedades, donde tratamos mejor a los europeos que a los hermanos de América Latina, y mucho más
a los habitantes de los pueblos originarios de cada uno de nuestros países, ¿no? El malinchismo justamente viene de eso, como todos sabemos. Bueno, ahí les dejé mi página web por si les interesa ver algunos de los materiales que recomiendo generalmente, donde están mis datos de contacto también, y mi página de Instagram de la Cátedra de Criminología de la UBA, en donde también trato de hacer o de poner en práctica algunas de estas cosas que he dicho, ¿no? Es decir, participación de todo el alumnado, recomendación de textos, etcétera, etcétera. Perfecto, bueno, una vez más te agradezco enormemente, Matías, por esta charla magistral que realmente ha tenido una enorme participación. Agradezco también a todos por su participación activa y por cumplir con la dinámica que pidió el expositor. Realmente se dio de una manera muy natural y me imagino que más de uno se habrá quedado con ganas de alguna pregunta o algún comentario más. Justamente ese es el espíritu que nos mueve, de crear una comunidad. Como bien dice Matías, nosotros entendemos que la solución es a nivel continental latinoamericano y tomamos la bandera de la Universidad de Buenos Aires para dar respuesta realmente a todos y que el conocimiento sea lo que nos una. Así que desde ya aprovecho este cierre que dio Matías para introducir la maestría en Derecho Penal y las otras maestrías que estamos promocionando. ¿Ven ahí la pantalla? ¿La ven la que estoy compartiendo? Sí, las 4 maestrías. Bien, perfecto. Son las 4 maestrías que estamos trabajando hoy en día con la Universidad de Buenos Aires. Maestría en Derecho Penal, maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, y maestría en Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica. Son todas maestrías oficiales, lógicamente convalidables en cualquier país de América Latina, y en esta dinámica justamente de modalidad híbrida, intensiva también, para que sea adaptada para las posibilidades de todas las personas que no tengan que estar residiendo o tomándose un periodo largo de tiempo para estudiar. Les quiero ampliar justamente en particular la maestría en Derecho Penal, la cual el doctor Matías Bailón es uno de los miembros del profesorado, o sea, es uno de los profesores y lleva a cabo una de las materias, para dar un poco de idea de lo que es la calidad misma del programa. Quien dirige la maestría es el profesor Edgardo Alberto Dona. Me imagino que más de alguno de ustedes lo ha leído, lo ha estudiado, y bueno, es realmente un enorme orgullo que esta maestría llegue a todos los países de América Latina y con tan buena aceptación como tiene semestre a semestre. Estamos ya muy cerca del comienzo de la próxima cohorte, es el 7 de agosto, así que bueno, les voy a ampliar un poco la información de cómo se va a dictar este programa de agosto, pero si no llegan por cuestión de tiempo, de cercanía al comienzo, cada semestre abrimos una nueva cohorte, o sea, en febrero se va a abrir una nueva cohorte. Les quiero explicar muy brevemente qué es este concepto de modalidad híbrida e intensiva. La carga horaria de toda la maestría la van a desarrollar en 4 ciclos, cursando únicamente en los meses de agosto y febrero de cada año. Para esta cohorte que se abre, el primer ciclo va a ser agosto 2023, segundo ciclo febrero 2024, tercer ciclo agosto 2024 y el cuarto y último ciclo febrero 2025. Tienen únicamente que disponer de estos meses para completar toda la carga horaria de clases de la maestría. Son en un sistema que se llama híbrido, que van a ser clases virtuales desde sus países a través de la plataforma Zoom de la UBA, con esta misma modalidad que está explicando tan bien Matías, en la posibilidad de entender este avance tecnológico como una mejora en la calidad educacional. Y también tienen la posibilidad, algo que la Universidad de Buenos Aires es férrea en esto, de aprovechar la posibilidad de una de las facultades más hermosas que tiene el continente, la Facultad de Derecho, como espacio de encuentro. Bien. Y en ese sentido, el encuentro de febrero 2024 y febrero 2025, que es el segundo y el cuarto encuentro de esta maestría, es en un sistema híbrido. Quien quiera viajar puede viajar y encontrarse con más de 10 diferentes nacionalidades que regularmente participan semestre a semestre,
de manera presencial, cursando en el área de posgrado de la Facultad de Derecho. Son 2 semanas de viaje que implica a tiempo súper completo. Realmente es una experiencia muy bonita, desde lo académico, desde lo profesional y desde lo personal. Y estas clases también se transmiten en vivo para quienes desean hacer un programa 100% virtual. O sea, es una aula híbrida, se establece una cámara dentro del aula y se transmite al profesor y a los estudiantes también para que exista una dinámica de reciprocidad. Son clases 100% sincrónicas, bien esto lo detallaba muy claramente Matías. Las clases no se graban, la universidad no las graba para mantener la obligatoriedad de sincronicidad, es realmente la manera de mantener la calidad de la Universidad de Buenos Aires, y queda en cada estudiante si quiere grabar la clase y repetirla. Eso también es algo que lo pueden hacer sin problema, pero nosotros no damos las clases grabadas justamente para mantener la sincronicidad y la obligatoriedad. Quien esté más interesado acerca de estos programas de maestrías, le voy a pedir que me dejen escrito aquí al chat su correo electrónico o su mismo WhatsApp. Ahí debajo ven nuestro contacto, que se pueden comunicar. Nosotros en esta semana estamos 24/7, básicamente de lunes a lunes, para poder dar respuesta a los interesados al comienzo dentro de menos de 2 semanas, comienzo de esta nueva cohorte. Así que bueno, desde ya abierto a la posibilidad de poder ayudarlos con mayor información. Aquí tienen también 3 números de WhatsApp que se pueden comunicar. No sé si los están viendo, si no, en todo caso le vamos a estar escribiendo a quien esté interesado de manera directa, dejan su contacto. Bueno, desde ya les quiero abrir también la posibilidad de conocer la próxima charla que vamos a estar dando. En el mes de agosto no vamos a tener charlas, da este encuentro de maestrías, que es realmente un enorme trabajo, la coordinación y el desarrollo. No se hace en el mes de agosto las charlas del conversatorio. Normalmente hacemos 2 al mes. Una es uno de los profesores de las maestrías, y la otra charla es uno de los estudiantes, tanto los que están en desarrollo de la maestría como también los que hayan terminado el magíster. En el caso próximo va a ser Andrés Moreta Neira, quien ya concluyó la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, y la temática que va a desarrollar es las actuaciones administrativas críticas al acto administrativo de efectos generales. Justamente también la idea de la comunidad es poder darle un espacio a los egresados y a todas estas personas que están interesadas en desarrollarse académicamente, un espacio donde pueden desarrollar la investigación que hayan hecho dentro de la maestría y expandirla en toda América Latina, como se está haciendo en este momento. Bueno, desde ya les agradezco enormemente a todos su participación. Muchísimas gracias, Matías, una vez más por la participación activa que tenés tanto en el programa le das una enorme jerarquía a la maestría, y esta charla realmente fue para mí, me enseñó muchísimo desde mi rol de coordinador del instituto en este desafío muy grande que es de poder llevar la Universidad de Buenos Aires a los diferentes países de América Latina, manteniendo este realmente enorme lujo que es representar a la Universidad de Buenos Aires, tanto como egresado, licenciado de la universidad, como también coordinador. Es un enorme lujo ser parte de la Universidad de Buenos Aires, y es algo que se lo recomiendo a toda persona que quiera expandir sus conocimientos, tanto educativos como personales y profesionales. Bueno, desde ya, muchísimas gracias a todos una vez más. Los esperamos en la próxima charla, es en el mes de septiembre. Y nuevamente, quien está interesado en los programas de maestría nos pueden escribir al chat o a los contactos que les dejé. Tengan todos muy buenas tardes y muy buena semana. Muchas gracias, Agustín. Gracias a vos por la invitación, gracias al instituto. Y ahí les dejé mis datos por si alguno tiene alguna duda sobre el contenido de lo que se dio y me quiere preguntar, ahí tienen mis contactos. Muchas gracias, Agustín. Por favor. Muchas gracias a vos. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias. Un saludo desde Colombia. Muchas gracias. Saludos desde Costa Rica. Gracias.
Muchísimas gracias desde Costa Rica. Que estén muy bien todos. Hasta luego, gracias, igual desde Costa Rica. Que estén bien. Pura vida a la gente de Costa Rica. Pura vida igualmente.